Ya, tranquila, tranquila. Parece que algo te enfermó, pero no te preocupes. Le pedí algo de ayuda al elfo con sus ungüentos y pociones y me dio algo que podría ayudarte. Pero tranquila, todo va a estar bien. Dime, ¿qué era lo que estabas haciendo? Lo último que yo recuerdo es que tomaste tu libro de notas y te fuiste al bosque. Unos hongos. Bueno, creo que no hace falta hacer la advertencia de que hay hongos que es mejor no tocar. Lo mordiste. Debe haber una fuerza muy grande protegiéndote para que estés viva. Y está bien que quieras vivir tu vida y probar muchas cosas, pero de nuevo, creo que un hongo no es lo mejor para probar. No, sin el debido estudio. Pero allá tú. Así que ahora debes tomarte esto. No todo, tranquila. Pero vamos a empezar con al menos una pequeña porción. Y espero que esto te ayude. Ahora, por favor, despacio. Mm, de a poco. Está bien. Pero debes tomarte todo esto. Es la instrucción del elfo. Si no confías en mí, bueno, confía en tu elfo. Pero no sé que él no te va a envenenar. Toma. ¿Qué voy a hacer contigo? Más. Muy bien. Ahora, sé que tú eres una persona bastante precavida. Y sé que esto te va a hacer mucho bien. Mientras tú tomas esto, yo sí puedo tomar mis bebidas comunes. Y no, no te preocupes. No es de ningún ser vivo. Yo también tengo mis pociones especiales. Algunas que he ido preparando en bastante tiempo. Todo está bien. Todo está bien. Solo te estás salvando de mi regaño porque estás enferma. Y creo que alguien enfermo necesita cuidados. Pero cuando te cures, tú y yo vamos a tener una amigable conversación. Así que por favor, cuídate más. El cuerpo humano siempre me
ha parecido bastante frágil, delicado. Un cuerpo que puede resistir bastantes golpes, sí, pero llega un pequeño, diminuto ser y entra en ti. Y eso es suficiente para que estés así. En cambio, yo, bueno, tengo ciertas limitaciones, pero al menos no sufro por alguna intoxicación. El sol. Bueno, es cierto que el sol me debilita y puede causarme desaparecer. Pero lo curioso es que no es tan trágico como podría ser. Shh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquila. Tranquila. Hmm. Ahora, como tienes un poco de fiebre, voy a poner este pedazo de tela con un poco de agua en tu frente. Espero no te moleste, aunque de cierta forma no me molesta. Debes pensarlo bien antes de morder ese hongo. Mira, 200 años han sido suficientes para saber que hay ciertos cuidados que no extraño, pero no significa que no lo sepa. Al menos te estoy haciendo reír. Si te hago reír, al menos hay un poco de energía en ti. ¿Qué voy a hacer contigo? No te preocupes. En un par de días vas a estar bien. Vas a volver a tus investigaciones. Vas a volver a tu exploración de hongos. Fascinantes seres. Bueno, o plantas. Aunque tienen su propio reino. Y cuando digo reino es algo muy extenso. Verás, aquí entre nos, los hongos, junto con la magia, lograron mutar, o no mutar, adaptarse, crecer, sí, convertirse en seres pensantes, seres que tienen toda una jerarquía, toda una organización. No se les da muy bien el hablar nuestro idioma, pero tienen su propio idioma, toda una red de conexiones mundial. Algunos dicen que incluso el secreto para viajar entre el tiempo y el espacio está en ellos. ¿Quién lo diría? Unos seres, unas plantas tan pequeñas, tan variadas, lograrían tener un misterio tan grande. Tal vez por eso no me gusta que vayas al bosque a probar hongos.
porque no te das cuenta de lo importantes que son. Alguna vez, en uno de mis viajes por el mundo, conocí a alguien que estudiaba los hongos fervientemente. No solo los hongos, también la magia y instrumentos. Era un humano común y corriente, pero tenía una visión muy interesante y un estilo muy particular, diría yo. Hmm. Ahora que lo pienso, un estilo que nunca volví a ver. Un estilo único. En fin, este ser, este hombre, decía que había descubierto algo muy poderoso en los hongos. Ujú. Bastante poderoso como para dedicar su vida. Y decía que había que tratarlos con cuidado, que la magia del mundo, que el conocimiento del mundo, que la vida, que el aire, el fuego, la tierra, el tiempo y el espacio estaban todos conectados. Sí, sonaba como un loco, pero veía en sus ojos lo mismo que veo en los tuyos cuando se vuelven muy tercos. Pero cuando saben algo, había verdad en sus palabras. Una verdad interesante. Una verdad que tal vez ya no está. Porque no supe más de esta persona. Mm, Bueno, el punto. Ten más cuidado con los hongos, por favor. Sí. No quiero volver a donde el elfo y pedirle un favor para que diga que no te estoy cuidando. Al contrario, te doy bastante libertad. Ah, la conversación que teníamos ahora es cierto. Yo, como vampiro, tengo ciertas debilidades, como el sol. Sí. Pero no todos los vampiros tienen esa habilidad, no sé si sabías. Mi... Bueno, aquella persona que me convirtió en esto, él puede caminar bajo el sol sin ningún problema. Ujú. Puede estar en el sol, pero con algunas limitaciones. No te voy a revelar tanto. No te voy a decir qué limitaciones. No sea que pronto tú te quieras aprovechar de eso y tengamos que volvernos enemigos. Eso no me gustaría. Pero también debo ser precavido. El caso es que si por alguna razón yo me convirtiera en él, podría volver a estar bajo el sol. Con sus limitaciones, pero lo valen. Mientras tanto, solo soy un peón más. Por eso también he negado tu propuesta de convertirte en un vampiro. Serías mi subordinada, al menos en términos de rangos de conversión. Y tú tendrías, bueno,
muchas, muchas más limitaciones que yo. Todo tiene un precio. Todo tiene algo por lo cual intercambiarse. Justo o no. Pero así es. Yo no hago las reglas. Solo soy alguien jugando con esas reglas. Como tú con la vida, como el elfo, como todas las personas, seres, incluso los dioses, diría que tienen ciertas reglas. Lo sé, no diría que un dios no debe tener reglas, pero en este mundo las hay. ¿Mm? Yo, querer volver al sol, sí, sería interesante no temerle a una bola de gas. Porque, oh, bueno, este ser que te comentaba decía que el sol no era más que un gas enorme. Extraño, lo sé. Algo tan poderoso como el sol solo ser algo como una bola de gas. No sé de dónde sacaba sus conocimientos, pero la forma en la que me lo explicó fue bastante convincente y es algo que no puedo negar ni confirmar. Por lo tanto, bueno, puedo tenerlo como una idea del mundo y de lo que ocurre. ¿Acaso tú no eres así? Un poco curiosa por el mundo. Sabes que también te genera curiosidad. Un poco al menos. Mm, mm, mm. Yo sé que sabe un poco mal, pero bebé, por favor. Si no bebes esto, me quita un peso de encima. Para mí mejor. Pero entonces, bueno, ¿con quién voy a ser sarcástico sobre sus hongos? Vamos, bebé. Debes ponerte bien. Aún tienes que estar muy bien para el baile. Si no, ¿cómo vas a bailar? Si no, ¿cómo vas a estar preparada para el recorrido que te viene? ¿Eh? ¿Cuál? Creo que es bastante evidente que eres una persona que no se mantiene en un solo lugar. Sé que te mueves de lado y lado y sé que tal vez después del baile vas a tener otra aventura. Te veo muy contenta trabajando en el gremio de aventureros con el elfo. Tal vez alguien podría pedirle más trabajo al gremio, por lo tanto contratarte a ti. Claro, solo si te mejoras. Aún falta que te mías el vestido. Aún falta que recorras la ciudad. Aún hay tiempo. Vamos, bebé. ¿Cuánto debo cuidarte? Entonces, vas a beberte eso todo lo que queda de día. Yo pronto debo salir. Tú descansa. Déjate esto sobre la cabeza, por favor. Gracias. Y no más hongos. Por un tiempo. Hasta pienso que tal vez debería conseguirte un libro sobre hongos para que sepas identificar los que sí
y los que no deberías probar o tocar. Muy bien. 2 libros. Ahora por favor descansa. Duerme bien. Todo estará bien.